bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, de Ministerio Viva la Familia Ebenezer Cunduacán, y también la hermana Sayan Yamilet, que se encuentra ahí detrás de cámara apoyándonos. Gracias también a la hermana Olga Lidia, que se encuentra allá en Huimanguillo, pero que tal vez se conecte para hacer algunos comentarios. Y vamos a comenzar, hermanos, con una oración en esta noche. Vamos a continuar con el tema que hemos estado desglosando con la ayuda del Espíritu Santo: la gloria de la casa postrera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta bendición, Señor, por esta maravillosa experiencia de servirte. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, porque solamente con tu ayuda nosotros podemos enfrentar, Dios mío, cualquier conflicto, cualquier necesidad. Te presento la vida de nuestros hermanos que están pasando, Señor, momentos difíciles en cuanto al COVID. Nuestro hermano Jacobo, Señor, allá en Villahermosa. Nuestra hermana Margarita Jerónimo, Señor, allá en Yolosochi. Nuestra hermana Dora Isela, Señor, allá en Comalcalco. Y todos aquellos que están pasando por momentos, Señor, de dificultades físicas. En el nombre de Jesús te ruego que me des una palabra que sea de edificación. Y en tanto que yo estoy predicando tu palabra, tú estés ministrando sus vidas. Amén. La gloria de la casa postrera, hermanos. Hemos estado leyendo Ageo capítulo 2, verso 9. Y dice este verso en la nueva Reina Valera, la nueva versión de Reina Valera 2000: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Eso es lo que nos hemos enfocado en la primera parte de este texto. Y eso lo dice el Señor, y dice: dijo el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dijo el Señor de los ejércitos. 2 veces lo dice el Señor de los ejércitos. Entonces, encontramos Ageo 2:9, en donde ya especifica, ¿verdad?, que la casa postrera es la segunda casa. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. Entonces, hemos estado hablando acerca de lo que significa la palabra gloria. Y cuando la Biblia nos habla de que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, se refiere al esplendor, a la majestad, a la fama, al poder que se va a mover en esa casa, a la riqueza que va a haber en lo espiritual, en lo económico, en lo material, a la muchedumbre que va a asistir, ¿verdad?, que va a ser en sobremanera, que va a ser mucho más. Entonces, hermanos, de eso se trata pues este tema. Y hemos estado hablando, hermanos, que de la primera casa y la segunda casa estuvimos poniendo aquí, con la ayuda del Señor. Hemos hablado del primer templo de Salomón, y en la casa postrera es el templo de Zorobabel. En la casa primera también estuvimos hablando que es Israel, que tuvo un pacto de gloria en comparación con el Israel espiritual, que es la iglesia, que tiene un nuevo pacto, pero de más gloria. Hoy estaremos presentando la primera casa, que es la iglesia primitiva, viéndolo desde otro ángulo. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, y la casa postrera, que es la iglesia del tiempo final, que es la iglesia de Apocalipsis. Luego estaremos hablando de estos otros 2 puntos que están en la parte de abajo. Entonces, enfoquémonos pues en la gloria de la primer casa, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, la iglesia, hermanos, que se encuentra pues especificada, dibujada en el libro de los Hechos. Y entonces dice, fíjese que qué tremendo, hermano, porque cuando hablamos de la gloria de la primera casa, estamos hablando del esplendor, de la majestad, del poder que se movía en la primera casa, en este caso, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos.
Hechos capítulo 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí estamos viendo, hermanos, una manifestación de la gloria de Dios en la llenura del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Una iglesia, hermanos, que experimentó, hermanos, el hablar en otras lenguas, que experimentó, hermanos, y hasta la fecha, ¿verdad? El Señor sigue moviéndose de esta manera, pero la iglesia primitiva fue la que de alguna manera, hermanos, tuvo la gloria de recibir esa gran bendición. Ella fue la que inauguró el poder de Dios en su seno. Entonces, hermanos, Hechos 2:41 también nos habla de la gloria de esta primera casa, que es la iglesia primitiva. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y dice que se añadieron aquel día, en un solo día, hermanos, se añadieron como 3,000 personas. Eso es glorioso. Estamos hablando, hermanos, de que ahí hay un avivamiento de gloria. Y en un avivamiento de gloria hay un derramamiento del Espíritu Santo. Hay salvación, hermanos, hay conversiones. Hechos capítulo 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, hermanos, en un día se convirtieron 3,000 y en otro día se convirtieron 5,000. Eso nos habla de un avivamiento evangelístico, un avivamiento de conversión. La gloria de Dios se estaba manifestando en la iglesia primitiva, en la casa primera. La gloria de la casa primera, hermanos, fue hermosa. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nada más para como una referencia, hermanos, en todo el libro de Hechos, hermanos, aparece solamente una ocasión o algunas ocasiones la referencia al ministerio pastoral. Sin embargo, en todos los libros del Nuevo Testamento, hermanos, hay muchas referencias al ministerio apostólico. Entonces, pero aquí dice, hermanos, que sobrevino temor, porque habían muchas maravillas, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Esa es la iglesia primitiva, esa es la gloria que se estaba moviendo en la primera casa. Y dice Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren la gloria de esta casa, la gloria de esta primera iglesia. Dice que perseveraban, estaban unánimes, todos los días estaban en el templo, partían el pan por las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Nadie se creía más que otro, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es una gloria que había en la iglesia primitiva, hermano. Mire que se hicieron milagros portentosos, maravillosos. Dice Hechos 36: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dijo a un cojo que estaba a la puerta de la Hermosa. Entonces ahí encontramos en Hechos capítulo 3:7 que tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lo que yo estoy enfocando, hermanos, en esta noche es la gloria que se estaba manifestando en esta primera iglesia, en esta primera casa, en la iglesia primitiva. Y dice que este hombre, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
aquello era maravilloso, hermano. Aquella era la gloria de la primer casa. Pero la Biblia dice que la gloria de la casa postrera, de la segunda casa o de la última casa, hermanos, será mayor que la gloria que se manifestó en la primer casa. Entonces, ahí hay una promesa, hermanos, que de parte del Señor para la iglesia. Hechos 4:31 dice que el pueblo de Israel, la iglesia primitiva fue perseguida. Hermanos, pero cuando ellos se ponían a orar, ocurrían cosas maravillosas. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hermanos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ahí estamos viendo una vez más la manifestación de la gloria de Dios en la oración. Temblaba el lugar cuando oraban. Volvían a llenar sus lámparas del poder de Dios, hermanos, y hablaban con libertad, con poder, con autoridad, sin miedo, hablaban la palabra de Dios. Y la verdad voy un poquito rápido porque quiero ver los textos que le quiero dar esta noche. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, hermanos, la gloria del Señor sí se manifestó de una manera especial en la iglesia primitiva. Y mire qué tanto se manifestó, hermanos, que dice Hechos 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermano, era tanta la gloria de Dios manifestándose con poder. Era tanto el esplendor de la gloria de Dios en la vida de Pedro y de los discípulos y de los apóstoles, hermanos, que la gloria del Señor se manifestaba con milagros portentosos. Entonces, dice Hechos 5:16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto, hermanos, nos habla de la primer gloria o de la primer casa, la gloria que se manifestaba en esta casa. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento que hemos leído la palabra del Señor nos asombramos de lo que el Señor hizo en la iglesia de Hechos, las maravillas que el Señor hizo ahí. Y entonces la Biblia dice que la gloria de la primer casa fue grande, pero la gloria de la segunda casa, de la casa postrera, de la última casa, o sea, la casa de la iglesia de los últimos tiempos, hermanos, va a ser mayor. Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero miren lo que dice el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo que por causa de esta gloria, hermanos, los que pasaban por situaciones difíciles, persecuciones, se sentían, hermanos, dignos, ¿verdad? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Y dice Hechos 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, hermanos, era un avivamiento de gloria en la iglesia primitiva. Miren, no solamente los apóstoles hacían milagros, sino que también, hermanos, los hermanos, los discípulos, los diáconos hacían milagros. Esteban dice
y Esteban lleno de gracia y de poder, o sea, lleno de gloria de Dios, hermanos, en Hechos 6:8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso fue maravilloso, hermanos. Mire lo que dice Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, la gloria de Dios se manifestó en la iglesia primitiva, en la iglesia de Hechos, en la iglesia primera, la casa primera. Y hermanos, y aunque Esteban murió, dice la Biblia, hermanos, que él, mientras moría, le decía al Señor que perdonara los pecados de aquellos que estaban dañándole. Entonces, hermanos, encontramos pues varias cosas que ocurrieron en la iglesia primitiva. Mire que aunque los perseguían, donde quiera que iban predicando, se manifestaba la gloria de Dios. Hechos 8:5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, de un solo ánimo, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, hermanos, no solamente la gente oía, sino que veía el poder de Dios. Recuerde, hermanos, que la palabra gloria tiene que ver con esplendor, tiene que ver con riquezas, tiene que ver con poder, con muchedumbre. Bueno, y dice la Biblia que Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque, hermano, en la iglesia primitiva hubo gozo. Y aquí no hablamos de cuando, hermanos, Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel, cuando Pablo y Bernabé cantaban himnos a las 12 de la noche, a medianoche, hermanos, cantaban himnos y se sacudió la cárcel y se abrieron los calabozos, se abrieron las rejas, hermanos. Y eso fue maravilloso, poderoso, porque la gloria del Señor se manifestó en la casa primera, en la iglesia primitiva. Pero la Biblia dice, pues, hermanos, que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. La gloria que se manifestó, hermanos, en la iglesia primitiva fue maravillosa. Pero la gloria que se va a manifestar en la iglesia del tiempo del fin, en la iglesia de Apocalipsis, que prácticamente, hermanos, somos nosotros, va a ser una gloria mucho más grande, más esplendorosa, más poderosa. Una riqueza impresionante que se va a derramar y se está derramando ya sobre la iglesia, hermanos. Pero la riqueza no nos referimos a lo material nada más, sino a una riqueza espiritual, a una muchedumbre, hermanos, porque si acá se convirtieron 3,000 en un día, 5,000 en otro día, acá no se va a poder contar las multitudes, dice la Biblia. Eso lo podemos ver, hermanos, en Apocalipsis. Entonces yo quiero que entremos a ver la gloria de la casa postrera. Mire, en la iglesia de Apocalipsis, en la iglesia de los últimos tiempos, en la casa postrera, hermanos, viene un avivamiento familiar. Un avivamiento que hermanos, va a despertar el interés de los padres por sus hijos y el interés de los hijos por sus padres. Va a haber una reconciliación familiar, hermanos, de muchos hijos que se alejaron del Señor y de muchos padres que se alejaron de su familia. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Entonces este avivamiento, hermanos, va a ser poderoso porque viene el profeta Elías. Que bien, hermanos, puede ser el espíritu de Elías moviéndose en los ministros de este tiempo, o bien el espíritu de Elías, hermanos, manifestándose en la iglesia por medio de un mensaje poderoso familiar. Un avivamiento, hermanos, porque dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces viene y ya se está dando, hermanos, un avivamiento familiar, un avivamiento donde la iglesia del Señor, hermanos, la iglesia de los últimos tiempos, la casa postrera, va a experimentar un avivamiento familiar. Y también, hermanos, va a haber un avivamiento de gloria en el que la gracia del Señor va a sobreabundar. La Biblia dice, hermanos, que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará, la iniquidad se multiplicará, hermanos. Pero la Biblia dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y eso lo podemos ver en Romanos 5:20. Entonces, este es un principio. Es un principio que se va a cumplir en este tiempo. Porque aunque el pecado, hermanos, está abundando, dice la Biblia que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Es decir, va a haber un movimiento de gracia, un avivamiento de gracia, una gloria de Dios que se va a manifestar, hermanos, por medio de la gracia. La gente va a entender que somos salvos por la gracia, por la bondad, por la misericordia de Dios, que el Señor, hermanos, nos envía de su poder para poder vencer aquellas cosas que normalmente, humanamente, con nuestras propias fuerzas no podemos vencer. Y a eso se le llama gracia. Gracia no solamente es darnos lo que no merecemos, como la salvación. Pero, hermanos, gracia va más allá. La gracia de Dios es poder de Dios para vencer aquello que humanamente no podemos. Es la gracia divina que viene sobre nuestras vidas, hermanos, y que sobreabundará y que ya está, hermanos, siendo derramada sobre la iglesia. Para que la iglesia no confíe en sus propias obras. Para que la iglesia, hermanos, salga del legalismo y entre dentro de la gracia, hermanos, que es a través de la cual nosotros podemos recibir todas las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, la iglesia de los últimos tiempos, la casa postrera, va a experimentar un avivamiento de misericordia. Hermanos, va a experimentar un avivamiento en el que de restauración. Dice Hechos 1:6 que el Señor se le acercaron los discípulos, hermano. Antes de que el Señor fuera ascendido al cielo, dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos estaban preguntando algo que no les competía a ellos, pero que a la iglesia del tiempo del fin, a la casa postrera, sí le compete saber. ¿Por qué lo digo yo? Bueno, dice la Biblia en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, las cosas que deben suceder pronto, hermanos, fueron reveladas ya a la iglesia.
y son para la iglesia o la casa postrera. Quiere decir que este avivamiento incluye, hermanos, revelación de la palabra. Cosas, hermanos, que estaban selladas. Que por ejemplo a Daniel le dijeron: sella estas cosas hasta el tiempo del fin. Es decir, no se va a entender sino hasta que la casa postrera reciba la gloria, la mayor gloria, y entonces la casa postrera va a entender todo lo que el Señor ha revelado, hermanos, para su iglesia, para la iglesia del tiempo final. Por eso la casa postrera es mayor la gloria que hay en ella. Hermanos, mire, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay un avivamiento o una gloria, hermanos, de bienaventuranza para la iglesia. Este es un tiempo de revelación de la palabra de Dios. Todo lo que entendemos, hermanos, que todo lo que está en la Biblia es revelación. Pero mientras el Espíritu Santo no nos muestre qué significa esa palabra que leemos, hermanos, no la vamos a entender. Pero el Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, trae un abrir de ojos, un abrir del entendimiento, un abrir de nuestros oídos. Por eso, hermanos, encontramos en 1 Corintios 2:9 que dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, o en el corazón, hermanos, pero en la mente del hombre, en los pensamientos, en la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso, hermanos, no está hablando de cuando estemos en el cielo, sino que está hablando, hermanos, para este tiempo, el tiempo final, para el tiempo de la casa postrera. Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y la gloria de Dios, la gloria que vamos a ver, la gloria de Dios que vamos a oír, la gloria de Dios, hermanos, que el Señor nos va a hacer experimentar, será maravillosa. Porque Dios ya preparó todo eso para la iglesia del tiempo final. Esta es la iglesia del tiempo final que va a ver el arrebatamiento, hermanos. Dice Apocalipsis 4:1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Miren qué tremendo, porque hay una puerta abierta en el cielo que dice: sube acá. Y esa es la voz que va a escuchar la iglesia primitiva, hermano, perdón, la iglesia de la casa postrera. Ese es el privilegio que tendrá la iglesia de los últimos tiempos, que va a experimentar lo que tanto hemos esperado, hermano, lo que tanto se ha predicado, lo que predicaron nuestros bisabuelos, abuelos y padres espirituales, hermanos, y que ahora, hermanos, con la gracia, con ese avivamiento, hermanos, con este final de los tiempos, hermanos míos, la iglesia de la casa postrera va a mirar esto. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermana y hermano, vale la pena formar parte de la casa postrera.
Vale la pena formar parte de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, en este final de los tiempos. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, mire la gloria que va a experimentar la iglesia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. Mire que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero la casa postrera, nosotros los que vivimos, los vivientes, dice el original, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso nos habla de una gloria mucho mayor, hermanos. Porque el Señor, mire, el Señor le dijo a los discípulos cuando comenzaron a experimentar la gloria de Dios en su vida, ellos vinieron contentos diciéndole: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, los enfermos sanan. Y el Señor le dijo: no se gocen tanto en eso. O sea, gócense en eso, pero gócense más que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Gócense más. Yo lo quiero interpretar así, o lo quiero aplicar de esta manera. Gócense, no se gocen tanto por los milagros y las maravillas y los prodigios, y que se levantaron los muertos y los demonios salieron, y que tantas cosas, ¿verdad? Y hablamos en lengua. No, gócense más porque estén escritos en el libro de la vida, y en el momento en que suene la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios, ustedes puedan volar y ser arrebatados a la presencia del Señor. Eso es una mayor gloria, ¿no? Eso es mucho más maravilloso que cualquier otra cosa. Porque mire, muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre profetizamos. Y el Señor a muchos de ellos les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. No tuvimos relaciones, una relación íntima, una relación verdadera. Apartados de mí, hacedores de maldad, les dirá. Entonces, hermano, una mayor gloria es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que podamos ser arrebatados, hermano. Porque hay una puerta abierta para la iglesia que vive en santidad y guarda sus vestiduras sin manchas y sin arrugas. 1 Corintios 15:51 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, la casa postrera, seremos transformados. Hermanos, lo que tanto predicó el apóstol Pablo, lo que predicaba Pedro, hermanos, la iglesia postrera, la casa segunda, la casa última, la última casa de los tiempos finales, hermanos, lo va a experimentar. Por eso es importante que seamos transformados en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que cuando Cristo venga seamos transformados en nuestro cuerpo también. Entonces, mire, y esto tiene su gloria, hermano, porque mire, dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Eso ya es glorioso. Que esto que es corruptible, hermano, de este cuerpo que se corrompe, se convierte en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado. Ahí estamos hablando, pues, de una gloria mucho mayor. Y dice: y esto mortal se vista de inmortalidad. No moriremos. Gloria a Dios, hermanos, si el Señor viniera en estos días y ya no tuviéramos que experimentar la muerte. Eso sería lo óptimo, ¿verdad? Sería lo maravilloso.
Y eso es lo que va a experimentar la casa postrera. Por eso la gloria de esta casa postrera es mayor que la de la casa primitiva, hermano, la iglesia primitiva. Y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, hermanos, que la muerte va a ser vencida. Es el postrer enemigo, el último enemigo. La casa postrera va a vencer la muerte. La casa postrera no va a morir. La iglesia, hermanos, de los últimos tiempos es la que va a ver todas esas maravillas. Lo que tanto se ha predicado, lo que tanto se ha enseñado, de lo que tanto se han burlado muchos hermanos, mucha gente incrédula, lo va a ver la iglesia de los últimos tiempos, la casa postrera. Por eso dice la Biblia que la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Por eso, hermanos, si nosotros pertenecemos a esa iglesia de Cristo, a la casa postrera, debemos unirnos con el Espíritu. Y dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor Jesucristo viene pronto. Viene. Y la iglesia de este tiempo lo va a ver. La iglesia, la casa postrera, va a tener el privilegio de ver esa gloria, de manifestar, de recibir esa gran bendición en su vida. Yo quiero invitarle a buscar de Dios. Quiero invitarle a servirle al Señor. Quiero invitarle a que usted se meta en la presencia del Señor y experimente el avivamiento de este tiempo. Un avivamiento de revelación, un avivamiento familiar, un avivamiento de misericordia, un avivamiento de gracia, un avivamiento de revelación. Yo le invito, hermanos, porque la gloria que el Señor ha empezado a derramar es mucho más grande que la primera. La muchedumbre de gente que se van a convertir en este tiempo será mucho más que la que se convirtieron en la iglesia primitiva, hermano. Quiero invitarle, pues, hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Padre, por esta bendición de compartir esta palabra, porque tú nos das, Señor, este privilegio. Gracias por la palabra que has puesto en mi boca y en mi corazón, en mi mente. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra vaya al espíritu, llegue al espíritu de aquellos que oyen tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga. Sana a los enfermos, liberta, Señor, al que está oprimido, salva, sana, restaura, Padre. Que la gloria tuya venga sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues para el día de mañana, que es sábado, vamos a estar, mañana es viernes, para mañana viernes, hermanos, seguiremos con este tema, el tema, la gloria de la casa postrera. Si Dios quiere, mañana estaremos hablando acerca de la casa primera, que tiene que ver con la iglesia donde nacimos o la religión donde nacimos. Y la casa postrera, en este caso, sería la iglesia donde experimentamos el nuevo nacimiento, la iglesia donde el Señor nos puso, la iglesia a la que pertenecemos, la iglesia espiritual. Bien, hermanos, Dios me lo bendiga a todos. Amén.